Buenos días a todos. Soy Juan Ignacio Leonet. Trabajo en Iberdrola en el equipo de Smart Solar. ¿Vale? Y estoy aquí un poco para contaros por qué tu vivienda debe ser sostenible y cómo lograrlo. Unas pinceladas porque no va a dar tiempo a contar todo lo que se podría contar en este tema. ¿Vale? Bueno, en primer lugar quería hablaros de la generación de energía y de toda la transición energética en la que nos estamos metiendo. Como veis, el petróleo y sus derivados líquidos y gaseosos siguen siendo la principal fuente de energía a día de hoy. Seguimos hablando mucho de renovables, se habla mucho de nuevas plantas fotovoltaicas, eólicas, pero a día de hoy todavía tenemos una gran cantidad de centrales en las que se quema carbón. Por ejemplo, esta es una de Iberdrola de carbón que tenemos solicitado el cierre al Gobierno ya desde hace 2 años y todavía no se nos permite cerrar. A la derecha vemos una estación de tratamiento de gas. Y entonces quería simplemente daros la imagen de la situación real a día de hoy, que seguimos contaminando, se sigue generando mucho CO2 y con ello lo que estamos haciendo es producir el calentamiento global, que se está hablando tanto de ello. Estamos agotando las fuentes de energía y dependemos energéticamente de muchos países. ¿Vale? Este es el objetivo que tenemos marcado para 2050 y para 2030 y nos viene de la Unión Europea. El objetivo es que tenemos que reducir un 40% las emisiones en 2030 y está siendo cada vez más difícil y todo el mundo hoy en día ya está sabiendo que va a ser muy difícil cumplir. Y en 2050 tenemos que reducirlo entre el 80 y el 95% respecto a lo que consumíamos en 1990. Es decir, estamos en un reto en el que tenemos que inventar algo. No puede ser seguir quemando carbón, no puede ser seguir con combustibles fósiles y tenemos que irnos a las renovables porque no hay otra opción. Aquí arriba he querido poner los parques eólicos. En Iberdrola llevamos 20 años instalando energía eólica y bueno, pues somos líderes a nivel mundial. En la izquierda lo que veis es lo mismo, es un parque eólico pero instalado en el mar que se llaman offshore. Estos son offshore y estos son... Esto se le llama offshore y esto es... perdón, este es offshore en el mar y este es onshore, ¿vale? Estas son instalaciones muy caras y hoy en día Iberdrola está lanzado a nivel mundial en este tipo de instalaciones. Se están haciendo varias. Ya hemos hecho uno en Alemania, en Inglaterra, estamos en Estados Unidos y digamos que la tecnología va por ahí. Entonces, bueno, lo que quería comentaros. La transición energética hacia un modelo bajo en carbono tiene como protagonistas a las energías renovables, sí o sí, porque no va a haber otra posibilidad. El ahorro energético es fundamental y ahí intervenimos todos, no solamente las empresas como Iberdrola, y una electrificación mayor del sistema, eso va a ser fundamental. ¿Vale? La electrificación, ¿por qué es importante? Porque nos ayuda a transportar toda la energía renovable a nuestros hogares. Entonces, al final, las redes tienen que ser inteligentes, se tiene que saber dónde está la demanda, dónde está la producción, cuadrarlo y todo eso viene a través de una electrificación del sistema. Tenemos que invertir más en energías renovables. Hoy en día es un boom. Iberdrola está instalando parques grandísimos, pero no solo Iberdrola, el resto de compañías, todo el mundo está lanzado en la energía fotovoltaica. Ahora mismo es lo que funciona. Y la energía eólica también, pero esta ya digo que ya hace muchos años que lleva. Luego, el almacenamiento es fundamental. Las baterías están bajando el precio cada vez más. Ya no hablo solo de baterías a nivel doméstico, sino se está pensando en grandes baterías de almacenamiento para que toda la energía que te produce una fotovoltaica, por ejemplo, en horas solares, la puedas almacenar y meterla a la red por las noches. O sea, ya hablamos de sistemas de almacenamiento inteligente, ¿vale? Y para todo esto necesitamos una gestión y unas redes inteligentes. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, cualquier cosa me queráis preguntar, estoy aquí para eso. Y bueno, pues aquí simplemente quería comentaros la ventaja que tiene el bajar el CO2 y la descarbonización del sistema. Mejoramos la calidad del aire, fundamental para los que vivimos en Madrid. Yo, por ejemplo, que vivo al lado del Vicente Calderón, os podéis imaginar lo que tragamos por allí ahora con la obra, y con los camiones y con la M30, etcétera. Impulsa la revitalización de la industria, se crea empleo, se crean nuevos empleos de todo el sector renovable. Se favorece el despliegue de todas las energías renovables, se contribuye el proceso de independizarnos energéticamente. Hoy en día, como tenemos que depender de Argelia, que nos trae el gas, de Estados Unidos, las renovables te permite independizarte de todo el mundo, ¿no?
Permite garantizar un precio, reducimos el CO2, damos mayor rentabilidad a las empresas que se instalan su fotovoltaica para autoconsumo, por ejemplo, y acelera la digitalización del sector energético. Bueno, esto era un poco la línea general de la situación actual y de cómo estamos, ¿vale? Aquí simplemente he querido sacar, estos son dos fotos que saqué a mi móvil hace tiempo, en el que se puede ver toda la potencia instalada en España, toda la energía instalada, toda la energía consumida en un momento real, ¿vale? Entonces vemos que, por ejemplo, el 7% de la potencia nuclear está dándonos el 25% de la energía que consumimos. Pero ya vemos que, por ejemplo, la eólica ya estamos en una potencia de un 23% instalado, parques que están instalados, y estamos consumiendo ese 23% de energía. Esto es un día puntual, un día en 3 de abril a las 3 de la tarde. ¿Vale? Entonces, claro, evidentemente aquí la parte fotovoltaica, eólica, todo esto es lo que tiene que ir comiéndose cada vez más el quesito, vamos a decir, de las energías fósiles. Aquí llama la atención, por ejemplo, todo lo que viene de fuel gas, ¿vale? Y de los ciclos combinados son gas también, ¿vale? Que sería este 25% instalado, pero que produciendo solo es el 10%. ¿Por qué? Porque siempre en el sistema primero entran todas las energías renovables y luego vienen las demás. Por eso los ciclos combinados hoy día los tenemos prácticamente parados, ¿vale? Entonces, parece que vamos ya en el buen camino, pero todavía nos queda hacer muchísimo más. Vale, y entonces ahora pasamos al bloque que a lo mejor os interesa más, que es por qué tu vivienda debe ser sostenible, que es un poco el objetivo de la charla. Bien. Las emisiones de CO2 tienen un impacto negativo en el clima, ya lo hemos visto. Esto es una de las razones. Otra, lo que hemos visto, los retos son muy exigentes. Y el sector de la vivienda es un sector fundamental que puede contribuir decisivamente para reducir las emisiones de CO2. Es decir, esto es lo que os comentaba al principio. Esto no es un tema de las compañías eléctricas, sino que es un tema de todos, ¿vale? Entonces, para el usuario final, el que al final va a invertir en tener una vivienda sostenible y va a gastarse un dinero en que su vivienda sea mejor, le va a producir un mayor confort. Por ejemplo, un sistema de calefacción o una vivienda que tenga un aislamiento que es muy malo, se te está yendo por todos los lados la calefacción, tiene fugas, frío. Si vas a una vivienda bien aislada, pues vas a tener un confort, ¿no? Ahorro en el consumo de energía a largo plazo y, por lo tanto, un ahorro económico. Porque una vivienda perfectamente aislada, con su envolvente perfecta, con un sistema fotovoltaico que te da la parte de energía eléctrica que tú estás consumiendo, te va a ir ahorrando y tú al final vas a obtener un beneficio. También te va a dar un valor adicional a la vivienda. En el momento que la quieras vender, pues vale más, ¿no? Y luego, por último, ya al que le interese el medio ambiente, pues la satisfacción de saber que estás cuidando con el medio ambiente y de que estás contribuyendo a todo esto que tenemos que conseguir entre todos, pues yo creo que también es un valor que tenemos que poner ahí, ¿no? Vale. ¿Cómo podemos lograr que nuestra vivienda sea sostenible? Es decir, ¿qué medidas así en plan práctico podemos encontrar en una vivienda? En primer lugar, la localización. Cuando uno se hace una vivienda o cuando uno la compra, pues es interesante que la vivienda esté en una zona bien comunicada, que tenga servicios básicos, que tengas colegios, que tengas una infraestructura básica cerca. ¿Por qué? Porque va a evitarte transportes innecesarios, vas a tenerlo todo más a mano y al final vas a reducir la huella de carbono que te produce el transporte, ¿no? Pero bueno, si tú quieres vivir pues lejos y tú quieres tener tu vivienda aislada y no te importa transportarte, pues existe hoy día el vehículo eléctrico y el punto de recarga, que es una opción muy interesante. Yo creo que a día de hoy esto ya está. Nosotros en Iberdrola tenemos una parte que se llama Smart Mobility, que no la llevo yo, la llevan otros compañeros, pero bueno, que es simplemente te colocan el punto de recarga en tu vivienda y existe una tarifa con 0 emisiones de CO2, es decir, es una tarifa eléctrica que te garantiza el certificado de origen renovable. Y bueno, pues lo que ellos dicen, mis compañeros de Mobility nos dicen que es 10 veces más barato que el combustible. 100 kilómetros, 50 céntimos. Bueno, no sé si serán 50, a lo mejor un poco más, pero bueno, que es un valor, o sea, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, pues nada, y es muy sencillo. Estos coches, no sé si los habéis usado alguna vez, esto es un enchufe, cargas y ya está. Y tienes tu tarifa y así de fácil. Es tan fácil como comprarte el coche y ponerlo. Y esto no tiene un coste muy elevado. Hablamos de 700, 800 euros ponerte un punto de recarga. O sea que no es complicado. ¿Vale? Vale. Seguimos con cómo lograr la vivienda sostenible. Los materiales de la construcción, esto ya más para los que sean constructores, etcétera,
también podrían tener en cuenta en sus proyectos que los materiales estén construidos de manera, o fabricados de manera que se haya reducido el consumo energético, ¿no? Para ello hay una norma que se llama la EPD americana, que es una declaración de conformidad del producto. Es decir, esta norma te dice, este producto ha sido fabricado con esta norma y entonces digamos que es una fabricación eficiente, ¿vale? Con eso tenemos una envolvente del edificio bien aislada. Y luego otro tema muy importante para lograr las viviendas sostenibles es el nuevo código técnico de la edificación, que no sé si estáis familiarizados o habéis oído hablar, pero el código técnico de la edificación, digamos que es un código, una norma que existe en España ya desde hace unos años, que te dice cómo tiene que construirse una vivienda. Bien, pues el nuevo código que va a salir, o yo creo que ya ha salido ya, si no estaba a punto, establece unas exigencias muy importantes a la envolvente. O sea, una casa que esté construida de acuerdo al nuevo código técnico de la edificación tiene unos consumos energéticos bajísimos porque se le ha obligado a poner una envolvente del edificio muy gruesa, con un montón de capas y que no pierde prácticamente nada de energía, ¿vale? Porque como vemos aquí, en una vivienda tienes un montón de pérdidas de calor por todas partes. Tienes por huecos en puertas y ventanas un 20%, por el tejado se te va un 30%, por la fuente térmica un 5%, por ventanas un 13%, por suelos un 2%, por muros un 25%. Si yo consigo aislar todo eso muy bien, al final vas a reducir la potencia de la máquina de climatización que tengas que poner. No sé, ahorras por todas partes. El aislamiento es fundamental. La envolvente de un edificio es lo más importante. Otra manera de lograrlo, la climatización. La climatización es el consumidor más grande que tenemos en una vivienda. Entonces, hasta hace muy poco, prácticamente toda la calefacción de todas las viviendas se hacía con gas, ¿no? Con gas natural, ponías tu caldera, radiadores y ya está. Hoy en día, yo creo que ya prácticamente todo lo que os encontréis hoy aquí en la feria será suelo radiante, porque da mucho confort, a todo el mundo le gusta, y el suelo radiante trabaja a temperaturas muy bajas. Entonces, no necesitas tener una caldera de gas que necesita impulsar agua a alta temperatura. Con la temperatura que te da un equipo de aerotermia, tú ya puedes calentar perfectamente tu casa. También te va a servir para enfriar la casa con el suelo refrescante y es súper eficiente. Ten en cuenta que 1 kilovatio hora eléctrico que consume una máquina de aerotermia te genera 4 kilovatios hora térmicos. O sea, es mucho más eficiente que una caldera de gas, es mucho más eficiente que una caldera eléctrica, que radiadores eléctricos, que todo. Hoy en día lo que menos consume es un equipo de aerotermia. Pero si este equipo de aerotermia, además, lo alimentas con paneles fotovoltaicos, la eficiencia es máxima. De hecho, lo que hablábamos antes aquí del nuevo código técnico te permite considerar a esta máquina como renovable si le hibridas con fotovoltaica. O sea, hoy en día es lo más eficiente a la hora de calentar y enfriar una casa, ¿vale? Y es simple, además es muy fácil de montar. Aquí, como lo veis, en este esquema se ve la máquina exterior, que es el típico equipo de aire acondicionado de los de toda la vida, pues la máquina de fuera, pues es igual, la máquina de fuera, luego la máquina de dentro y unas tuberías de agua que conectan al suelo radiante y a la instalación de agua caliente sanitaria. Con un equipo te lo da todo, te quitas el gas, no tienes que pedir acometida de gas, no tienes que pedir nada y simplemente con la energía eléctrica lo tienes todo, ¿vale? Aquí lo podéis ver, más o menos en este tamaño, es esta máquina. La que está fuera, la que estaría dentro, que ocupa como un frigorífico aproximadamente, porque tiene aquí un depósito de acumulación de agua caliente sanitaria. Si lo quieres sin depósito, también lo puedes comprar y es más pequeña, pero bueno, yo creo que interesaría ponerlo. Y simplemente pues se alimenta todo el suelo radiante de la casa para dar calefacción y para dar frío. Y aquí los paneles para alimentar el equipo. Es simple, ¿vale? No, yo no tendría ninguna duda. Yo si me fuera a hacer un chalet ahora mismo, yo haría esto. ¿Seguimos con medidas para lograr una casa sostenible? Bueno, pues ya habréis oído hablar todo el mundo de los sistemas de iluminación, las LEDs, pero bueno, yo creo que eso ya estamos todos habituados a ello. Y luego los electrodomésticos, con una buena calificación, pues evidentemente también van a ayudar a que la vivienda sea energéticamente mucho más eficiente, ¿vale? Vale, y uno de los temas más importantes, que es en el que trabajamos en Iberdrola Smart Solar, es la energía fotovoltaica para autoconsumo, ¿vale? Dentro de Iberdrola tenemos las grandes plantas de energía fotovoltaica que se están desarrollando para generar energía eléctrica para inyectar a la red, pero luego también tenemos las instalaciones pequeñitas, las que son para autoconsumo, y se está desarrollando muchísimo en los últimos tiempos.
principalmente porque han bajado los precios de los paneles, los precios de los materiales, y también porque hoy en día cualquiera que tenga una cubierta orientada al sur le puede funcionar. Y se lo monta en casa y ya está, y es muy sencillo. Como veis aquí, esto es colocar los paneles aquí, bajar ahora lo enseñaré en otra diapositiva, bajar unos cables a un equipito que va a tu cuadro eléctrico de tu vivienda, y lo que esto produce te lo autoconsumes. Y eso no lo tienes que pedir a la red, así de fácil, ¿vale? Tú te puedes convertir en un productor de energía solar para tu propio autoconsumo. Ha cambiado la reglamentación. La reglamentación de este año, de abril, favorece el autoconsumo y la venta del excedente a la red, ¿vale? Esto es muy importante. Esto es muy importante porque hace unos años había, no sé si habréis oído hablar del famoso impuesto al sol, en el que tú, si tenías montado esto en casa y producías energía, te penalizaban, tenías que pagar por utilizar la red aunque tuvieras tu autoconsumo, te obligaban a pagar. Eso era el impuesto al sol. Esto se ha quitado con este nuevo Real Decreto y entonces se favorece. Entre eso y que han bajado los paneles el precio, una barbaridad. Antes hablábamos de 800 euros por panel, ahora hablamos de 100, 100 y poco euros por panel. O sea, ahora sale rentable. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso, se han reducido mucho los costes de instalación y se combina muy bien con la aerotermia, como hemos visto antes. ¿Vale? Aquí quería poner esta diapositiva porque me parece muy interesante. Aquí hablamos de la capacidad solar fotovoltaica en las cubiertas instaladas en el sector residencial en el año 2016. Esto viene de Deloitte, ¿vale? Como vemos por países, aquí tengo la radiación solar. Veis que España es el que tiene mayor radiación solar de todos los países. Sin embargo, en 2016, instalaciones de autoconsumo, apenas teníamos esto. No llegábamos éramos los que menos teníamos. Con lo cual os da un poco una idea de que tenemos que cambiar. Tenemos que nosotros, con esta radiación y con los precios que hay hoy en día, esto tendría que estar aquí. Y tendría que ser así, ¿no? Digo yo. Entonces, bueno, me parece que es una reflexión interesante. Esto está cambiando, ¿eh? Estos son datos de lo que había de la previsión para 2030, pero está anticuado porque solamente este año, solo en Iberdrola, ya llevamos hechas más de 1000. O sea, este año está siendo el año del autoconsumo, pero es que el año que viene estamos en previsiones de solamente Iberdrola 3.500, 4.000 instalaciones, más el resto de empresas que está todo el mundo haciendo. O sea, todo va a ir por aquí. Todo el que pueda poner autoconsumo se lo va a poner porque es que le va a compensar. Económicamente le va a compensar. Aquí os digo un poco una noción básica de cómo funciona una instalación fotovoltaica para una vivienda unifamiliar, ¿vale? Es muy sencillo. Se colocan aquí los paneles en la cubierta del edificio. Tienes que tener una orientación sur. Por ejemplo, aquí en esta foto estaría mal, porque el sol está aquí, pues estos paneles tendrían que estar aquí, al otro lado, ¿vale? Pero bueno, tienes que tener una buena orientación. Esto genera en corriente continua y necesitas un equipo para que te lo cambie a corriente alterna, que es la que viene de la red, ¿vale? Entonces, simplemente es un inversor y el inversor coge la energía que te ha generado y te lo alimenta pasando por te lo alimenta la vivienda y ya está. ¿Que no tienes suficiente con esto? Pues tiras de red. Te cuentan con el contador, te cuentan lo que consumes de red y ya está. ¿Qué te sobra? Lo puedes meter en la batería o lo puedes verter a red y te compensarán por ello. ¿Vale? Eso es lo que hablábamos del nuevo Real Decreto. Este nuevo Real Decreto que decíamos aquí, antes no se permitía, ahora sí. Ahora tú, todo lo que generas, o bien te lo guardas en la batería o bien lo compensas a la red. Y te van a pagar por esa compensación, ¿vale? Es muy importante porque las baterías son caras. Entonces, para que esto te salga rentable, hoy día, con el nuevo Real Decreto, nadie se pone una batería, porque lo vendes toda la red y ya está, ¿vale? Y es así de simple, es que no tiene más. Es así. Aquí os enseño un poco los materiales, ¿vale? Esto es un módulo fotovoltaico que simplemente recibe la energía solar, transforma la energía solar en energía eléctrica y ya está. Y hay marcas, pues todas las que queráis. La verdad que desgraciadamente casi todos son chinos. Aquí en España había alguna que otra empresa hace años, pero quebraron. Entonces casi todo viene de China y son precios muy competitivos. Aquí esta presentación está un poco, es de hace como 3 meses o así. Ya estamos hablando de 400 vatios por panel. O sea, la tecnología sigue evolucionando. Y te ocupa aproximadamente 2 metros por 1 metro. Vale, aquí tenemos un poco ejemplos. Esto sí es una cubierta a 2 aguas típica de una casa unifamiliar. Pues la instalación es muy sencilla, se ponen aquí unos raíles, se engancha aquí y ya está. ¿Qué es una instalación como esta? Pues se coloca unos contrapesos, se ancla
al suelo y se le da una inclinación para obtener un mayor rendimiento de paneles. ¿Vale? Esto se llama estructura coplanar y esto no, pues no coplanar. 5 módulos, por ejemplo, pues aproximadamente 10 metros cuadrados. Números muy gordos, ¿eh? Luego hay que verlo ya cada estación, pero aproximadamente 5 módulos que te van a dar al final 1 kilovatio y algo, 10 metros cuadrados. 8 módulos, 16 metros cuadrados. En Iberdrola tenemos dentro de la página web, puedes entrar y acceder y buscar. Hay un botoncito que te dice, busca tu vivienda. Selecciona la cubierta de tu vivienda, le das tu número de contrato y te cruza la producción solar anual con tu consumo anual. Y te dice, bueno, pues si te montas una fotovoltaica, lo suyo sería que fuera de este tamaño para amortizar lo máximo posible. Y te da tu solución a medida. Eso lo haces directamente desde la web. Y aquí pues tienes, en función del número de módulos, el espacio que te va a ocupar. Para las no coplanares pues es un poco distinto porque tienes que tener espacio entre sombras, porque un problema que tienen los paneles, que ahora veremos, es que si le da la sombra a un panel, deja de producir. Pero no solamente ese panel, sino todos los que están conectados en serie con él. ¿Vale? Entonces, el tema de las sombras en fotovoltaica es muy importante. Muy importante esta diapositiva. Hasta ahora todo lo que hemos visto en los tejados era siempre panel térmico. Esto lo que era para el agua caliente. Mucha gente lo tendrá en sus casas. Son paneles por los que circula un fluido, agua, que se calienta con el sol y sirve para generar agua caliente sanitaria. Esto no tiene nada que ver. Estos son paneles fotovoltaicos. Le pega el sol, se activan y generas electricidad. Es distinto, ¿vale? Porque hay mucha gente que lo confunde. No es lo mismo. Estos tienen muchos problemas. O sea, funcionan bien, pero tiene un problema de mantenimiento, porque el agua mucha gente se la ha congelado, se la han roto, no han sabido mantenerlo bien y, bueno, pues ha tenido sus problemillas. Hoy día lo suyo es poner todo el espacio que te entre fotovoltaico y esto olvidarlo, porque tú con el fotovoltaico y un equipo de aerotermia ya te generas el agua caliente sanitaria también. No necesitas esto. Desde mi punto de vista es mucho más eficiente. Y estos son tipos de paneles que hay. Antes todo lo que poníamos era policristalino porque era más barato, da menos rendimiento, es un poquito peor, pero como era muy barato es lo que más se ponía. Pero hoy en día ya estamos en precios muy aceptables con el monocristalino. Con un monocristalino vamos ya a 400 vatios y mucho más rendimiento. Un panel, lo bueno que tiene es que en 25 años te está dando el mismo rendimiento. Creo que en el último año tienes el 87,5% del potencial total que tenía al principio. O sea, es que no se degradan. Solo tienes que limpiarlos de vez en cuando y ya está. Y durante 25 años tú tienes garantizada la energía que te va a dar. No va bajando gradualmente, sino es muy poquito lo que baja. ¿Vale? El otro elemento que decíamos antes es el inversor, que es un equipo tal que así, al que llegas con tu cable del techo, conectas y esto transforma de continua a alterna y ya está. Y tú con este inversor gestionas pues, la energía que produces, cuánto estás chupando de red, cuánto te está dando tu instalación y es un gestor, vamos a decir. Marcas hay todas las que queráis también, Fronius, SMA, IGTA, hay un montón de equipos. ¿Vale? Y aquí hay pues, otro tipo, que es el más sencillito para viviendas unifamiliares, que es un microinversor. Veis que esto era un equipito un poquito grande y un poquito caro también. Y entonces para viviendas de poquitos módulos, viviendas unifamiliares de 5, 6, 7, hasta 10 módulos más o menos de panel, puedes poner estos equipos, que van debajo, van aquí debajo de los paneles y hacen lo mismo que el otro. Y ya está, es más sencillo y más barato. ¿Vale? Aquí como curiosidad veis esta foto, aquí está en sombra, ahora mismo esto no está produciendo. Tienes que buscar siempre orientación sur, que le dé el sol, si no, no funciona. Y luego de las baterías, que ya digo que están casi ya poniéndose cada vez menos, porque como te permiten compensar con la red, pues ya no te hacen falta y son caras. Las que se están poniendo son estas, ion litio, que no tienen mantenimiento y son más eficientes y medioambientalmente también son mejores. ¿Vale? Y aquí pues diferentes tipos. Aquí lo que hablábamos antes de una coplanar, aquí esta es una no coplanar, veis que hay que ir dejando espacio entre ellas. Esto es lo que se monta ya en los huertos solares. Esto van con seguidor a 2 ejes que se pueden mover siguiendo la dirección del sol, siguiendo el movimiento del sol. Y estos que son seguimiento a un eje. Pero esto ya digo, esto es para grandes huertos solares, esto es para naves industriales y esto para vivienda. Y otro aspecto a tener en cuenta en una fotovoltaica, pues es lo que os decía antes, no se puede montar esto no se puede hacer. Con un árbol aquí que te está dando sombra todo el día, no te va a funcionar, porque en cuanto le des sombra a 1, 2 o 3, esto no funciona.
Aquí también hay que tener cuidado con la instalación. Juan Ignacio, ¿Terminamos? ¿sabes por qué estoy aquí, verdad? Sí, sí. Pues nada. ¿Preguntas? Ha sido un placer contar contigo. La verdad que tenemos tiempo para una pregunta, porque ahora viene otro ponente, que es Consuelo Villanueva. Vale. Así que si tenéis una pregunta, si no es que has hecho una ponencia de 10. Sí, vale. No sé, a lo mejor si me he extendido demasiado, estaré por aquí y cualquiera que me quiera preguntar, Sí, pues... cualquier consulta que aquí me tengáis quedo un rato, personal, ¿vale? seguro que está encantado de atenderos. Muy bien. Venga, pues nada, muchas Pues gracias. muchísimas gracias, Nada. Juan Ignacio. Vale. Muchísimas gracias.